Academia Cristo, el camino a Emaús. Lección 1. Los milagros y enseñanzas de Jesús. La película nos dice lo que pasó en la tarde del primer domingo de la Pascua. Dos amigos de Jesús estaban preocupados por lo que había pasado en los últimos días. Su querido amigo, Jesús, había sido burlado, golpeado y matado en una cruz. Mientras caminaban de una ciudad llamada Jerusalén a otra llamada Emaús, ellos conversaban entre sí. Estaban confundidos y muy preocupados porque ellos habían pensado que Jesús llegaría a ser un gran líder, pero ahora pensaban que él estaba muerto. Entonces, un extraño se les unió. Sorprendentemente, el extraño era Jesús mismo, pero los amigos no lo reconocieron. Mientras ellos caminaban juntos, los dos amigos hablaron con el extraño. Ellos le dijeron lo que les preocupaba, y en una manera amorosa y amigable, Jesús les ayudó a aprender sobre los planes de Dios para perdonar y salvar a los pecadores. Los amigos hablaron con el extraño, Jesús mismo, acerca de los milagros y enseñanzas de Jesús que ellos habían visto y escuchado. En esta primera lección, usted aprenderá cómo los milagros y enseñanzas de Jesús nos ayudan a aprender el plan de Dios para perdonarnos y llevarnos con Él al cielo. Parte 1. Jesús realiza milagros. Mientras los discípulos caminaban, contaron al extraño cómo Jesús los había maravillado y describieron al extraño algunos de los milagros que Jesús había realizado. Él era inocente. De hecho, Cuéntale sobre los milagros. él tenía el poder de sanar a la gente de forma instantánea. Un hombre ciego toda su vida. Un toque y enseguida pudo ver perfectamente. Hizo muchos milagros. Él curó la lepra, restauró un brazo inútil. La hija de Jairo. Sí, la hija de Jairo. Ella murió. Nosotros la vimos. Él la trajo de nuevo a la vida. Lucas 5, los versículos 18 a 26, describe uno de los milagros de Jesús. Un día en que Jesús estaba enseñando, llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a uno que estaba paralítico. Querían meterlo en la casa y ponerlo delante de Jesús, pero no encontraban por dónde entrar, porque había mucha gente. Así que subieron al techo y haciendo un hueco entre las tejas, bajaron al enfermo en la camilla. Allí, en medio de todos, delante de Jesús. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: «Amigo, tus pecados quedan perdonados». Entonces los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a pensar: ¿quién es este que se atreve a decir palabras ofensivas contra Dios? Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó: ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados quedan perdonados o decir levántate y anda? Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al momento, el paralítico se levantó delante de todos, tomó la camilla en que estaba acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos se quedaron admirados y alabaron a Dios, y llenos de miedo dijeron: hoy hemos visto cosas maravillosas. Los amigos de un hombre paralítico lo llevaron a Jesús. Pero había tanta gente escuchando lo que Jesús estaba diciendo que los hombres tuvieron que subir al techo y hacer una apertura en este para bajar a su amigo en una camilla y ponerlo delante de Jesús. Jesús, el Hijo eterno de Dios, vio la fe del hombre paralizado y le aseguró a éste que sus pecados eran perdonados. El hombre paralítico recibió el perdón no porque había realizado buenas obras, sino como un regalo de Jesús. Ahora Jesús perdona pecados en la misma forma. El perdón es nuestro como un regalo de Jesús, no por alguna buena obra que hayamos hecho. ¿Cómo puede Jesús dar el perdón de pecados? Él guardó la ley perfectamente en nuestro lugar y después pagó los pecados de toda la gente en la cruz. De esa forma, Jesús da el perdón como un regalo. El perdón viene de Jesús no porque una persona haga buenas obras o trate de llevar una mejor vida que otra gente, sino porque Jesús da el regalo del perdón a todo aquel que cree en Él. Algunos de los líderes religiosos presentes cuando Jesús sanó al hombre paralítico estaban muy enojados con Jesús. Ellos no creyeron que Jesús era el Hijo de Dios y no creyeron que Él podría perdonar pecados.
Ellos acusaron a Jesús de blasfemia, es decir, de pretender que Él es Dios. Debido a que Jesús es todopoderoso, Él sabía lo que ellos estaban pensando y les preguntó, ¿qué era más fácil? ¿Decirle al hombre paralítico que sus pecados fueron perdonados o que se levantara y caminara? ¿Cuál piensa usted que es más fácil? ¿Sanar al paralítico o darle el perdón de pecados? Jesús sanó al hombre paralítico delante de todos porque quiso que todos entendieran que Él tenía tanto el poder para sanar como el poder para perdonar pecados. El hombre había sido sanado. Él tomó su lecho y caminó. La gente estaba asombrada. Ellos alabaron a Dios y ahora algunos creían que Jesús tenía el poder para perdonar pecados. Jesús quiere darle a usted el perdón como un regalo. Esto quiere decir que quiere que tenga perdón por cada pecado que usted ha cometido. Crea lo que Él dice, que Él es el Hijo eterno de Dios y que ha lavado cada uno de sus pecados. Entonces un milagro espiritual toma lugar mientras Dios lo trae a la fe. Usted recibe el verdadero perdón que Jesús ganó para todos. Usted es hijo de Dios de por vida aquí en la tierra y eternamente en el cielo. Parte 2. Las enseñanzas de Jesús. En la película, los amigos mencionaron con emoción cómo miles de personas habían escuchado las enseñanzas de Jesús. Jesús les hablaría sobre Dios. Enormes multitudes lo escuchaban hablar. Miles de personas al mismo tiempo, y cuando él hablaba con la autoridad de un profeta enviado por Dios. Lea Juan el capítulo 6, los versículos 25 a 29 y el versículo 35. Al llegar ellos al otro lado del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron, «Maestro, ¿cuándo viniste acá?» Jesús les dijo, «Les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse, y no porque hayan entendido las señales milagrosas. No trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él». Le preguntaron, «¿Qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos?» Jesús les contestó, «Lo que Dios quiere que hagan es que crean en aquel que Él ha enviado». Y Jesús les dijo, «Yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que viene a mí nunca tendrá sed». Jesús cruzó un lago, pero aún así fue mucha gente para verlo. Poco antes, Él había realizado un milagro al alimentar a más de 5,000 personas con unos pocos panes y unos pocos pescados. Mucha de la gente siguió a Jesús porque ellos querían más comida. Jesús les dijo que buscaran la comida que dura para siempre, es decir, la comida espiritual. La gente pensó que ellos tenían que hacer buenas obras para recibir la comida espiritual que Jesús les estaba ofreciendo. Entonces, Jesús les enseñó una importante lección. Dios el Padre es perfecto y Él quiere que seamos perfectos. Pero todos nosotros hemos pecado, es decir, que no somos perfectos, ni siquiera nos acercamos un poco a ser perfectos. Sin embargo, Dios el Padre envió a Jesús para pagar cada pecado. Jesús llevó una vida perfecta y guardó la ley perfectamente por nosotros. Después, Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Su sufrimiento y muerte en la cruz fue el castigo que nosotros deberíamos haber pagado. En vez de castigarnos por nuestros pecados, Jesús nos ofrece el perdón como un regalo. Nuestra esperanza yace en Jesús, porque Él llevó una vida perfecta por nosotros y después tomó sobre sí el castigo de nuestros pecados. Él pagó cada uno de ellos con su muerte en la cruz. Por esto, Jesús se llamó a sí mismo el pan de vida. Jesús quiere que tengamos este pan espiritual. Crea que Jesús nos da el pan de vida que dura para siempre. Aquellos que creen en Jesús nunca tendrán ni hambre ni sed espiritual porque Jesús nos da el pan de vida. Todos los que reciben de Jesús este pan espiritual de vida también vivirán con Dios por siempre en el cielo. Para estudio adicional, lea en su Biblia más de los milagros de Jesús. Jesús sanó a unos hombres con lepra. Lucas capítulo 22, versículos 50 y 51. Le dio vista a un hombre nacido ciego. Juan capítulo 9, versículos 1 a 7. Él volvió al hijo de una viuda de la muerte. Juan capítulo 21, versículos 1 a 11. Lea en su Biblia más de las enseñanzas de Jesús. Jesús fue enviado por Dios el Padre. Juan capítulo 5, versículos 36 a 40.
El Padre glorifica a Jesús, quien es eterno. Juan capítulo 8 versículos 54 a 58. Jesús es un rey que habla la verdad. Juan capítulo 18 versículos 36 y 37.